Muy buenos días a todos. Agradezco al público presente, así como a las instituciones, sobre todo al CENART y al Instituto Nacional de Bellas Artes, y especialmente también al CENIDIA, pues por haber organizado este foro que por todas las presencias se advierte va a ser muy enriquecedor, y sobre todo por esta intercomunicación con el tema de la gestión cultural y todo lo que implica el que estén en combinación y en contacto todos los actores del arte. Bueno, pues como ya tenemos un poquito el tiempo encima, voy a pasar primero a presentar a Juan Meliá, que él es actualmente secretario ejecutivo del FONCA, artista visual, académico y gestor cultural, especializado en artes escénicas, con estudios en arquitectura y comunicación. En el ámbito cultural se ha desempeñado en cargos tanto públicos como en iniciativas independientes, entre los que destacan director de difusión cultural de la Universidad de Guanajuato, director general del Instituto Cultural de León, también de Guanajuato, en el que participó como uno de los iniciadores del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, así como socio fundador de la Galería de Arte Contemporáneo Arte 3. Desde 2009 a febrero del presente año fue coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, instancia desde donde desarrolló proyectos como la Muestra Nacional de Teatro, el Programa Nacional de Teatro Escolar, la Feria del Libro Teatral y la programación de los espacios escénicos del Centro Cultural del Bosque. Además, impulsó de manera decidida la internacionalización del teatro mexicano actual. De 2009 a 2017 fue representante de Antena México del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, así como de 2012 a 2017 fue presidente del Comité Intergubernamental de Iberescena. De 2011 a 2017 fue coordinador y representante del Instituto Nacional de Bellas Artes para el estímulo fiscal a la producción teatral nacional EFI Teatro. Ha participado en mercados, intercambios y encuentros internacionales de artes escénicas, tales como FIRA Tárrega, Cataluña, España, MICA, Buenos Aires, Argentina, MICSUR, Argentina, Encuentro de Artes Escénicas, FONCA, México, y Vías, Bogotá, Colombia, Festival Internacional Cervantino, México, Santiago Amil, Chile, Festival Miranda Cesc, Brasil, y el de Heidelberg, Stuttgart Market, Alemania, entre otros. Pues queda con ustedes Juan Meliá. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y una enorme felicitación al CENART, a Ricardo Calderón, al CENIDIA, a Carlos Guevara, a Irma Olivera y a Sergio y a Sergio Rommel por la organización de este foro. Soy un absoluto fanático de la gestión cultural, mi vida es esa, desde hace tal vez ya demasiado tiempo, y siempre que me invitan a actividades como estas, las aplaudo profundamente y creo que es una de las debilidades todavía que nos hace mucha más falta que sucedan, ¿no? Y sobre todo en donde se habla de la gestión y en particular lo que a mí me invitaron a hablar del financiamiento, ¿no? Es un tema que me apasiona, es un tema en el que creo y en el que quiero convencer a más gente que crea. Punto. Hoy me enfocaré específicamente sobre el tema del financiamiento, pero utilizando el concepto de sostenibilidad, un concepto que creo que a veces nos llega de otras partes de la vida, ¿no? Pero que creo que es importante recordar para dar inicio a mi intervención, ¿no? La sostenibilidad está definida como la capacidad de permanecer, la cualidad por la que un elemento, un sistema o proceso se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Es la capacidad por la que un elemento resiste, aguanta, permanece. Resiste, aguanta, permanece.
Vamos a ver si esto funciona. Hace unos pocos días, el 25 y 26 de mayo, en España, en las jornadas Gabinete de Cultura, tituladas Nuevas Perspectivas para el Sector Cultural, se generó un decálogo de propuestas sobre, y me encantó el título, una política cultural radicalmente democrática. Algunas de esas aseveraciones, algunos de esos puntos del decálogo, los voy a citar en esta primera parte de la intervención en base a explicar este concepto de sostenibilidad y la vida de la cultura con el que abrí la ponencia. Considero, en primer lugar, que las instituciones, los gestores, ¿no?, somos facilitadores, mediadores y puentes de comunicación, que ese es nuestro trabajo, que esta es nuestra razón de ser, más allá de lo que nos guste del arte, más allá de lo que nos guste de la cultura, de lo que sea particularmente propio, nos convertimos en una herramienta de facilitación, de mediación, de puente, de comunicación. ¿Para qué somos importantes? ¿Para qué somos indispensables? Para fortalecer la cadena de valor que se construye entre la creación, la producción, la distribución, la difusión y el acceso del público, el acceso público. Esa cadena de valor siempre es de alguna manera invisibilizada, siempre es cuestionada, siempre es elegida una de sus partes para dar fuerza a las acciones. Y los gestores culturales, sean públicos independientes, debemos ser capaces de ver el panorama completo. Este panorama completo, esta cadena de valor, puede ser íntegra en algunos países, completa, o puede estar segmentada, vivir segmentada en otros. Pareciera que no siempre logramos que una visión global o una operación global. Las ideas pueden ser muy buenas a veces, pero la operación cotidiana, la vida real, es mucho más compleja. El lograr la integralidad de dicha cadena es el verdadero reto de todos aquellos que conforman la vida cultural de cualquier disciplina en el ámbito de la cultura, en el ámbito del arte. Esta integralidad solamente puede darse en realidad cuando tocamos el gradiente de lo independiente a lo institucional y viceversa. ¿Qué quiero decir con esa aseveración? Que en muchas ocasiones lo institucional solo es capaz de ver el ombligo de lo institucional y en muchas ocasiones lo independiente solo es capaz de ver el ombligo de lo independiente. La integralidad, esta enorme cadena de valor a la cual aspiramos, debe ser capaz de todo el tiempo analizar qué necesita lo independiente, qué es enormemente necesario para lo independiente y al mismo tiempo cómo se entrevera con cualquiera de las acciones interinstitucionales, institucionales, como las queramos definir. Lo que es claro es que a día de hoy, hablaban hace un momento en la presentación del paso del siglo XXI al siglo XXII, me dio un poco de miedo, yo eso seguro ya no lo veo, y entonces me encantaría poder que esto de lo que vamos a hablar nos sirva para hoy en la tarde y mañana, y seguramente en el mediano plazo, que será el viernes de esta semana, y poder tener logros en este proceso. En este proceso necesita condiciones de sostenibilidad, bajo mi corto entender. Estas condiciones las quise referir en esta segunda lámina. En primer lugar, una gobernanza multinivel, una gobernanza transversal, robándome el concepto de esta propuesta de políticas culturales radicalmente democráticas. Extrañamente en nuestro país, tomando como ejemplo el FONCA, esta gobernanza nació siempre en conjunto, lo independiente y lo institucional siempre de la mano. ¿Qué significa eso? En el caso del FONCA muy particularmente, que los especialistas y los creadores son los que toman las decisiones en cada convocatoria, no solamente en las decisiones de quién se premia, sino sobre todo en la construcción de dichos programas. Esta sería la definición básica de lo que es gobernanza multinivel, de lo que es gobernanza transversal, que es
por supuesto, que las decisiones en políticas y programas siempre tengan una implicación ciudadana. Siempre desde la gestión seamos capaces de ver el resultado de la participación activa del creador, del especialista, del investigador y, por supuesto, del usuario, el beneficiario principal de nuestra actividad, de la actividad que el creador o del colectivo propone. Todo esto siempre en un marco, en un código de buenas prácticas administrativas. Y cuando hablo de dichas prácticas, no hablo solo de las institucionales, hablo también de las de los creadores. Las buenas prácticas administrativas, la buena gestión del dinero público o propio o el dinero privado, siempre debe estar en base a un conocimiento de causa de buen uso, a un utilizar el recurso de la mejor manera posible. ¿Cómo podremos lograr eso? Por supuesto que con revisiones constantes, por supuesto con procesos de transparencia, pero también con un mapeo constante de desarrollo de estadísticas, indicadores que nos ayuden a saber dónde estamos los creadores, dónde estamos los colectivos independientes, dónde estamos las instituciones, dónde estamos los gestores especializados, dónde estamos los gestores que nacen, los investigadores. Ese mapeo es fundamental para toda esta estrategia. Y por supuesto esto se desarrollará posteriormente en estrategias de producción, estrategias de exhibición, estrategias de visibilidad que están basadas desde el FONCA, que es donde yo hablo, en apoyo a convocatorias, estímulos, premios, producción y programación. Creo que en estas condiciones de sostenibilidad he generado en mi discurso de gestor por muchos años 3 temas sobre los cuales no quiero huir, ¿no? Uno es la movilidad, ¿no? Creo en ella, se necesita como la vida misma, ¿no? El ver al otro, el hablar ante el otro, el presentarte ante el otro. Nuestra cultura, lo decimos muchas veces, es enormemente poderosa, pero hay que enseñarla, hay que mostrarla a nuestro vecino, al municipio de al lado, al país vecino o al país más lejano posible. Debemos ser capaces de poner en circulación las creaciones mexicanas. El segundo punto, la descentralización. Desde que empecé como gestor cultural hace ya bastantes años, no me pesa nada decirlos, más de 25 años, se decía que estábamos viviendo un proceso de descentralización. Yo sigo pensando que todavía lo estamos viviendo. Estamos viviendo un proceso de descentralización, digo yo, inconclusa, ¿no? Y que basta existir siempre, ¿no? Y que existe siempre en todos los países que tienen capitales culturales tan importantes como tenemos en México, en la Ciudad de México, o en ciudades como Guadalajara, Yucatán, en Mérida o Monterrey. Hay ciudades muy poderosas en nuestro país, pero hay otras ciudades sobre las cuales debemos atender todo nuestro trabajo también. Y por último, un tema dentro de esta sostenibilidad que muchas veces se nos olvida, que son los derechos laborales de todos. Disculpen que estar hablando de gestión hoy me haya obsesionado en hablar un poquito más de los gestores antes, pero hablo de los derechos laborales de los gestores, de los derechos laborales de los creadores y también de las instituciones y de los que formamos partes y sostenemos a las mismas. Creo que es uno de los grandes temas que en un modelo como este de foro debe reflexionarse. Para hablar de sostenibilidad, considero importantísimo presentar ante ustedes un mapeo de alguna manera, no estoy seguro que no hablaré integralmente, pero sí un mapeo de aquello que conforma la fuente de financiamiento de la actividad en México correlacionada al arte y a la cultura, en todos los registros y en todo lo que va desde el ámbito de lo independiente a lo público. Del lado derecho de ustedes, la columna de 5 puntos que están apreciando, decidimos incluir una serie de acciones que posibilitan recursos en efectivo, en operación, que dan movilidad a el arte y en particular al final hablaré de las artes visuales, si mal no recuerdo, tema central de esta reflexión. En el primer lugar,
los fondos que nacen y se reparten de una manera particular, y lo digo no para bien o para mal, sino particular, diferente a cualquiera de las otras convocatorias y formas que se desarrollan en nuestro país vía la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Un tema importante, y los dos primeros están vinculados a ámbito público, que es el pago en especie para creadores que pagan sus impuestos a través de esa acción, y también existen posibilidades de operación económica desde otros estímulos, instituciones públicas, instituciones independientes, galerías, ferias, mercados y por supuesto tocando ya puertas internacionales, múltiples convocatorias que posibilitan el que lo mexicano pueda ser visto o creado en nuestro país, pero con convocatorias de instituciones de ámbito internacional. Desde la Secretaría de Cultura aposté por presentarles una gráfica que espero alcancen a ver, que abarca la parte de arriba en verde, que se titula Otros estímulos, ahí desde múltiples unidades administrativas, y en la parte de abajo hablaré en particular del FONCA. En la parte de arriba creo que es importante no perder de vista muchos recursos que se mueven a partir, por ejemplo, de la Dirección General de Vinculación, a veces desconocidos, para operar con cada uno de los estados del país, en convocatorias múltiples de programación, como las que desarrollan las diferentes coordinaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, convocatorias también o programas que se desarrollan en el CENART, concursos, producción y exhibición desde cualquiera de los museos que se desarrolla en el INBA, en la Coordinación Nacional de Artes Visuales, el propio CENART, y por supuesto programas en donde México aporta recursos para poder tener, en primer lugar, decisión de participar en ellos, voz en ellos, y en tercer lugar, la posibilidad de que los creadores e instituciones mexicanas participen en ellos. Me refiero a los programas CIBER, los programas que están bajo el manto de la Secretaría General Iberoamericana, pero en la que México es verdaderamente protagonista. Me refiero a Iberescena, Ibermúsicas, Ibermuseos, Ibermedia y el de reciente creación, Artes Visuales Iberoamericanas. Estos programas tienen un alcance, por supuesto, iberoamericano. No participan todos los programas, todos los países de la región, solamente aquellos que deciden aportar recursos en los mismos, y en la mayoría de ellos, sobre todo en Iberescena, Ibermúsicas, Ibermedia, se participa a través de convocatorias. Y Ibermuseos tiene otro tipo de alcance, diría yo que un 70% son procesos por consenso del Comité Intergubernamental y el 30% es por convocatoria. Dentro de este paquete, en los últimos años se ha sumado el concepto de estímulos fiscales, un concepto muchas veces ligado al concepto de mecenazgo institucional, permítanme mal llamarlo, pero que en México nació en Eficine, con la disciplina del cine, después el teatro la adoptó, y el año pasado, por primera ocasión, se amplió a 3 disciplinas más bajo el concepto de EFIARTES. Estas disciplinas son la danza, la música y las artes visuales, que hace 15 días aproximadamente cerraron la primera convocatoria, el primer periodo ordinario de dicho proceso. Dentro de este panorama existe el FONCA ya desde hace muchos años, y el FONCA se enfoca principalmente a 3 acciones: los apoyos de ámbito individual, los apoyos de ámbito colectivo, el Premio Nacional de Artes y Literatura y el concepto herramienta subfondo. Cada uno de ellos tiene una particularidad sumamente necesaria y potente, y la describo muy rápidamente. La individual está enfocada específicamente a la creación de manera personal. La segunda, a los procesos que abarcan la colectiva, abarcan procesos donde participamos varios en la creación, producción, presentación, investigación de un proyecto. El Premio Nacional es claro que es la máxima presea que nuestro país, a través del gobierno federal, da a los creadores más importantes en los 4 campos que le toca a la Secretaría de Cultura ofertar:
Y por último, la herramienta subfondos, una herramienta, comentaba, desconocida, pero que permite tener una vida al FONCA en donde las diferentes instancias públicas o independientes, públicas o privadas de nuestro país, encuentran una manera de trabajar juntas de manera constante y protagónica. Esto se puede resumir en los objetivos que dan razón al FONCA, que son conjuntar esfuerzos y recursos del Estado con la sociedad civil y la comunidad artística, por supuesto, para generar estímulos hacia la creación artística, contribuir con los proyectos culturales profesionales que surgen de la propia comunidad y ofrecer fondos públicos para que sus creadores puedan desarrollar su trabajo sin restricciones y afirmando el ejercicio de las libertades, compartir mercados, tecnologías y productos culturales ante la pluralidad de las culturas de nuestro país y, por supuesto, de las múltiples identidades. Y desde que se creó el FONCA en el 89, apoyar la creación, la producción artística y cultural de calidad y promover también y difundir e incrementar el acervo cultural de la nación. Desde estos objetivos podemos encontrar tres formas de operación, como les decía, del FONCA. Uno, la realización de proyectos específicos, apoyar la realización de proyectos específicos. Dos, generar la posibilidad de que proyectos tengan una vida, una sostenibilidad, que tengan continuidad. Y tercero, por supuesto, la profesionalización y creación del creador en lo individual. Esto beneficia, por supuesto, a creadores, centros culturales, educadores, espacios independientes, gestores, las diferentes formas de producción y presentación y exhibición. Pero, por otro lado, apoya las diferentes disciplinas y especialidades de lo artístico-cultural, de la arquitectura a la música, de las artes visuales a las letras, de proyectos enfocados a los estudios culturales a proyectos específicamente enfocados a niños y jóvenes. Bajo este modelo, ¿cómo funciona el FONCA? Opera en un esquema que es conocido como mandato, una figura que es en sí un mecanismo financiero que permite que los fondos desde la Secretaría de Cultura que se integran al FONCA o desde las diferentes instancias que la conforman o independientes o privadas puedan generar proyectos dirigidos a los tipo de proyectos que les acabo de mencionar, pero que puedan sobre todo generar modelos de continuidad, de sostenibilidad, o sea, que puedan brincar de año a año. Sería inconcebible la vida, por ejemplo, que tienen salas independientes en el ámbito del teatro y la danza en nuestro país, como el Rinoceronte Enamorado en San Luis Potosí, el Milagro o la Capilla en nuestra ciudad, sin el sostenimiento económico del FONCA. Este modelo de mandato es lo que permite que los objetivos del FONCA, que no son del propio FONCA, sino de la comunidad cultural y artística de nuestro país, puedan lograrse. Para que dicho proceso pueda lograrse, existe, como les decía al principio, una gobernanza multinivel. Existe un proceso de órganos de gobierno que abarcan siempre la presencia de la comunidad cultural mexicana, además de los operadores institucionales que somos contratados para ello. Esto se desarrolla no en una, ni en dos, ni en tres comisiones. En la Comisión de Supervisión, que es la que autoriza todos los procesos administrativos y económicos, la Comisión de Artes, que autoriza las convocatorias, las múltiples convocatorias que se desarrollan, el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Creadores, con quien estuve reunido el día de ayer, y que, por supuesto, autoriza cada una de las palabras y conceptos que la convocatoria ofrece creo yo, la convocatoria más importante que tiene nuestro país. Y, por supuesto, cada una de las comisiones de selección que se integra a partir de jurados de pensamiento y creencia múltiple en todos los programas y convocatorias que el FONCA tiene. Esa forma de operación sostiene cada uno de los modelos de apoyo que el FONCA desarrolla en fases que son principalmente transparentes, fases que son consultables, ¿no? Y que están amarradas a una fase administrativa de recepción de proyectos y análisis de los mismos técnicamente, una fase técnica en donde los jurados intervienen para revisar ya el nivel
íntegro de los proyectos y una fase resolutiva en donde se analiza a partir de los jurados y solamente con voz de los jurados la calidad de cada una de las propuestas. Siempre soportado por un presupuesto aportado por la Secretaría de Cultura, aportado por el pueblo mexicano, que alcanza un monto anual de casi 560 millones de pesos, del cual solamente el 7% se utiliza para operación. Íntegramente, casi diría yo, se va a proyectos, que es lo más importante que el FONCA hace. Todo esto soportado desde el ámbito de desde el ámbito de un sistema sumamente robusto de operación en línea, que es nuestra memoria, pero al mismo tiempo es el futuro. Es donde los proyectos se pueden consultar desde los operadores, pero al mismo tiempo es donde se carga, donde se vive el FONCA en un 70% del día a día de los colaboradores de un servidor. El FONCA tiene, como les decía, múltiples convocatorias, principalmente divididas en el esquema que les presenté antes. Describir algunas de ellas muy rápidamente: entre las individuales, el Sistema Nacional de Creadores, creadores escénicos, beca de estudios en el extranjero, una convocatoria creo importantísima para un centro como este, la beca para jóvenes creadores, que conforman el Sistema Nacional de Jóvenes Creadores, y residencias artísticas. Un modelo que está marcado en azul en la lámina que estoy proyectando, es de reciente creación, tiene el más antiguo de ellos, la Compañía Nacional de Teatro, 9, 10 años, y Ricardo Calderón fue uno de los cómplices de la institución desde el INBA para que esto sucediera. Es el modelo que posibilitó el nacimiento de proyectos como la Compañía Nacional de Teatro, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, el Centro de Producción de Música Contemporánea, uno de los ensambles más importantes de toda Iberoamérica, y el Estudio de Ópera de Bellas Artes. Este es un modelo de operación mixta que se opera entre la Instituto Nacional de Bellas Artes y el FONCA, y que permite desde lo individual generar proyectos colectivos. Y por último, existen los proyectos de alcance colectivo, los programas de alcance colectivo. Fomento y Conversiones, un proyecto que para aquellos que estén interesados está a punto de abrir. México en Escena, que abrirá a final de este año. El Encuentro de Artes Escénicas, una acción de visibilización de las artes escénicas actuales a nivel internacional. Y un programa más, el programa de producción, de traducción, PROTRAT. Un punto también que a veces no es tan visible es lo que sucede con la retribución social de cada uno de los beneficiarios del programa. No solamente estamos hablando de proyectos que todos obligatoriamente deben tener una salida al público, sino que además se les pide en el convenio y en las bases que se lanzan que tengan en una acción coordinada entre la Dirección General de Vinculación Cultural y el FONCA acciones dirigidas a través de retribución social en diferentes partes de nuestro país. Se hacen más de 1,700 al año, en donde ellos, a través de cursos, conferencias, ser jurado de convocatorias de muchos de los estados del país, o presentando sus obras, retribuyen a la sociedad en el apoyo que la sociedad mexicana les otorga. Para esbozar cómo ha servido, cómo sirve en el día a día el FONCA para las artes visuales en particular, creo que es importante mostrarles un mapeo desde cada una de estas convocatorias, cómo las artes visuales son beneficiadas, se apoyan, se vuelven en parte sostenibles, nunca serán al 100% sostenibles desde el FONCA, pero desde el FONCA son apoyadas. El Sistema Nacional de Creadores, una convocatoria sumamente conocida, ayuda, muchas gracias, ayuda principalmente a los creadores, a los artistas, a desarrollar creaciones propias. En el ámbito de jóvenes creadores, ayuda a la profesionalización artística, al desarrollo de proyectos individuales, pero también a la construcción de generaciones, porque a través de jóvenes creadores se puede participar, se debe participar obligatoriamente en 3 encuentros donde la generación de 220 creadores se junta a revisar de manera integral sus proyectos. Este encuentro, por ejemplo, se dará este año, el tercero, se desarrollará de mañana jueves al sábado en la ciudad de Taxco. En la convocatoria de becas de estudios en el extranjero, los
investigadores o creadores de las artes visuales mexicanas pueden desarrollar su maestría o doctorado apoyados por el FONCA y CONACYT integralmente en el extranjero. O sea, quiero decir, no se apoya un año, medio año, sino se apoya de manera completa el desarrollo del mismo. Residencias artísticas es una actividad que tiene ya 15, 20 años existiendo como concepto en el mundo de manera muy protagónica, y es donde se genera intercambio de ámbito profesional y de alcance internacional entre pares. Y el FONCA posibilita la circulación de investigadores, creadores, restauradores, todo aquel de ámbito especializado que tenga un vaso comunicante con lo internacional. Desde Fomento y Coinversión, el FONCA apoya de manera individual en fomento o de manera colectiva en coinversión proyectos específicos que tengan como máximo de vida un año, ¿no? Como les decía, estamos a punto de lanzar esta convocatoria y a partir de hace 3 años y en esta convocatoria todavía más, de manera más protagónica, lo que vamos a hacer es apoyar sobre todo a centros independientes, salas de exhibición, centros de alcance múltiple en varias disciplinas, galerías de arte y salas teatrales y dancísticas para desarrollar proyectos que puedan tener un brinco de 2 años, ¿no? Algo que nos parecía muy importante, que había quedado desprotegido en el panorama completo del FONCA. El PROTRAD permite que especialistas, ensayistas, traductores puedan traducir a nuestra lengua textos especializados en el ámbito de las artes visuales o viceversa, que textos de nuestros creadores o nuestros investigadores puedan ser traducidos a otras lenguas. Y por último, y ya he comentado, el modelo de retribución social. En esta lámina que les voy a enseñar ahora es una lámina inconclusa y que les pongo en la mesa a aquellos investigadores que tengan interés, un tema que creo que puede ser de enorme desarrollo, que es un doble cruce de lo que yo le llamé al principio cadena de valor, con las diferentes modalidades de apoyo que tienen en nuestro país. La cadena de valor está en el eje vertical, si empezamos por la parte de abajo, creación, producción, distribución, acceso y venta, y en la parte inferior, en el eje horizontal, las acciones de la Secretaría de Cultura, el FONCA dentro de la Secretaría de Cultura, instancias públicas, los propios creadores, las agrupaciones independientes y la compraventa, el mercado. Enfocado aquí a, sobre todo, el pensar desde dónde se puede generar esta cadena de valor en nuestro país. Hay una pequeña trampa en la misma, que es que cada uno de esos puntitos no está referenciado en el apoyo total. Quiero decir, está marcado, ahí sucede, el creador crea, ¿no? No sabemos cuánto puede aportar, porque cada creador tiene una vida real, una bolsa económica condicionada. Eso sería uno de los puntos que todavía creo que falta investigar más, ¿no? Pero lo que queríamos mostrarles era que en nuestro país la cadena de valor es bastante íntegra, lo que no es en todos igual de poderosa, ¿no? Creo que es un tema donde todavía tenemos que enfocarnos mucho más. El FONCA, ya para terminar, en sus números globales, durante 2017, como les comentaba, aportará a la cultura mexicana un monto de 550 millones de pesos, destinados a más de 1,750 estímulos. Tendremos seguramente más de 11,000 postulaciones a través del sistema de registro en línea, de FONCA en línea, y desarrollaremos más de 1,320 actividades en procesos de retribución social, gracias a la participación de 550 beneficiarios del programa. Específicamente para artes visuales y de manera histórica, el FONCA ha apoyado desde el 89 más de 4,040 apoyos, becas o estímulos económicos dirigidas a las artes visuales. Lo que nos resultó importante comentarles es la diferencia de hacia qué se ha apoyado dentro de las artes visuales, que nos dará también un concepto de necesidad de ampliación. Ha apoyado más de 2,511 proyectos profesionales, individuales, a creadores, a través del Sistema Nacional de Creadores o a través del Programa de Jóvenes Creadores. Es clara la diferencia en el dato que sigue.
ha apoyado 592 proyectos a través de del programa de fomento y conversión. Es claro que ahí, dentro de esta cadena de valor, necesitamos entre todos enfocarnos mucho más también a las actividades como tal, no solamente a apoyar la creación, sino a apoyar su producción, distribución, circulación e investigación. Y un dato importante, más de 930 proyectos han sido desde el FONCA apoyados para que artistas o investigadores estudien maestría, doctorado en el extranjero en el ámbito de las artes visuales. Solo para cerrar, esta cadena de valor, esta cadena de sostenibilidad, es una tarea que creo que entre todos debemos fortalecer, es una tarea que nos debe obligar a reflexionar en cada una de las acciones, no solamente públicas, pero en mi caso, lo digo con todo conocimiento de causa, desde lo público, en que debemos estar atentos, en que cada una de las eslabones de la misma debe ser reflexionada, medido, potenciado, estudiado y, por supuesto, apoyado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Meliá. Realmente ha sido una ponencia muy enriquecedora, muy amplia, nos ha dado una perspectiva excelente de todo lo que ha sido siempre el FONCA desde que se fundó, y creo que para todos, de alguna manera, en todas las disciplinas, teatro, música, arte y sobre todo artes visuales, pues nos queda una idea más amplia de lo que habíamos concebido que era precisamente esta institución. Ya tendremos tiempo al final, espero que nos dé tiempo para algunas preguntas, pero por lo pronto pues pasamos a la siguiente ponencia, que es… con Paulina de la Paz, que bueno, ella es coordinadora de exposiciones del CENART, egresada de la Universidad del British Columbia en Vancouver, Canadá, en Historia del Arte. Vive y trabaja en la Ciudad de México y actualmente es la coordinadora de exposiciones del Centro Nacional de las Artes. Trabajó como asistente de educación académica, así como en la creación de estrategia y contenido digital del Museo Tamayo. En 2014 estuvo como asistente de la Galería Kurimansuto y como colaboradora del Museo de Antropología de Vancouver. Creó y curó el proyecto titulado The Postcard Show, una exposición internacional de arte contemporáneo a través de postales. Se han mostrado 5 ediciones de la exposición en Vancouver, Oaxaca y la Ciudad de México. Paulina cuenta con una amplia comprensión del arte contemporáneo, las funciones creativas de museos y galerías y la gestión y difusión de proyectos culturales. Tiene un gran interés en la curaduría crítica, el arte contemporáneo, la gestión cultural, el diseño y la arquitectura. Queda con ustedes Paulina de la Paz. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer al CENIDIAP por haberme extendido la invitación a participar en este foro tan importante, y es un placer estar con todos ustedes, ponentes. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, que aunque breve, espero pueda enriquecer un poco la conversación del día de hoy. Como ya se dijo, actualmente soy la coordinadora de exposiciones del Centro Nacional de las Artes, que hoy nos recibe. Antes de entrar al tema, me gustaría contarles de manera breve un poco de lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos, ¿no? Dentro de la coordinación de exposiciones, nuestra misión es generar, gestionar y presentar una amplia oferta expositiva que cubra un espectro de diferentes tipologías y periodos artísticos. Tratamos de vincular el CENART a diferentes centros de investigación, educación y exhibición que logren crear espacios de confluencia y cooperación artística desde las exposiciones y un programa público asociado. Es nuestro objetivo enfatizar los espacios críticos centrados en los debates actuales desde la colaboración e interdisciplina artística. Nuestra visión es desarrollar y establecer propuestas expositivas y brindar una programación amplia
que funcione como tabulador sobre las tendencias, debates y propuestas actuales en torno al arte contemporáneo. También ofrecer actividades que sirvan como catalizadores de reflexiones, activando el pensamiento crítico de nuestros públicos externos, alumnos, investigadores y personas que forman parte de la comunidad del CENART, con el objetivo de articular una comunidad extendida. La coordinación tiene una diversa y amplia gama de funciones. Dentro de ella existen las siguientes: la selección y programación de exposiciones que cumplan con la vocación del Centro Nacional de las Artes y las líneas programáticas de la coordinación de exposiciones. La conceptualización, gestión y desarrollo de exposiciones en aspectos curatoriales, museográficos, de difusión y mediación. La preparación, conservación y adecuación de los espacios expositivos y de los materiales museográficos para cada exposición. La investigación, desarrollo de estrategias de mediación y contenidos para las exposiciones, como son los talleres y visitas guiadas, para ser aplicadas a un público general o especializado. El desarrollo, creación e implementación de un programa público que incluye conferencias, un ciclo de cine, conversatorios y seminarios para complementar y enriquecer las propuestas de las exposiciones que se presentan. La coordinación actúa como un agente de gestión que tiene como tarea conceptualizar, desarrollar, crear, exhibir, difundir y fomentar el desarrollo cultural a través de la interdisciplina artística. Existen líneas programáticas que utilizamos dentro de la coordinación y como la colaboración que hacemos para desarrollar exposiciones dentro de la Galería Juan Soriano, que está en la Biblioteca de las Artes, enfocadas en dar una salida pública a difundir y socializar las investigaciones artísticas e históricas de los acervos documentales de los centros de investigación que existen dentro del Centro Nacional de las Artes, que son el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, el Centro de Investigación, Documentación e Información sobre la Danza José Limón, el CENIDID, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez y el propio CENIDIAP, que es el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. También fomentamos la colaboración a través de exposiciones que vinculen múltiples áreas del CENART, como es el Centro Multimedia, las instituciones educativas como la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela Nacional de Pintura, la Esmeralda, la Escuela Superior de Música y el Centro de Capacitación Cinematográfico. Enfatizamos la problematización y vocación pedagógica sobre las diferentes posibilidades artísticas desde un aspecto no documental. Y mantenemos y enriquecemos los vínculos de colaboración con instituciones e iniciativas culturales nacionales e internacionales para albergar exposiciones de arte de nivel internacional con producciones históricas y contemporáneas. También desarrollamos propuestas de exposiciones por parte de la coordinación desde su conceptualización, investigación, desarrollo e implementación, complementando la programación con propuestas artísticas emergentes e innovadoras que muestren nuevos enfoques y modelos artísticos actuales. Todo esto con el fin de impulsar y fomentar proyectos culturales a través de exposiciones y programas públicos que tienen el reto de facilitar el acceso, la integración y la participación social. Dicho todo lo anterior, quisiera hablarles de 3 aspectos que desde mi perspectiva están cambiando la forma en la que entendemos y actuamos en el sector cultural, que son la relación entre la economía y la cultura, las transformaciones institucionales y los nuevos modelos digitales. 3 de estos aspectos que creo que si bien no son una novedad y han sido destacados ya por un grupo de especialistas, afectan de manera directa la labor de todos nosotros. Para mi generación, crecer con algunos de estos aspectos se ven con naturalidad, como si siempre hubieran estado ahí. Sin embargo, para muchos gestores e instituciones, a veces es difícil entender estos cambios de paradigma. El primer aspecto que quiero abordar es el de la relación de la cultura con la economía.
Son pocos los años que, al menos en México, llevamos preocupándonos por la relación de estas dos disciplinas en apariencia aisladas, pero que de manera intrínseca están ligadas desde siempre. Por poner un ejemplo, el cacao, fundamentado cultural de los pueblos prehispánicos, era entendido como aspecto fundamental de la economía. De allí a la valoración de la llamada economía naranja, como bien nos comentó Sergio Rommel, pasando por la creación de la cuenta satélite de la cultura en el INEGI. Hoy, entender y hacer cultura sin considerar su aspecto económico y de sustentabilidad parece inviable. ¿Cuál es la función de la cultura dentro de la economía? ¿Cuál es la función de la economía dentro de la gestión cultural y cuáles son los procesos de financiamiento de proyectos culturales? A finales del siglo XX comienza la gestión cultural, una disciplina que une el sector de la economía y la administración pública con el sector cultural. Durante décadas se han hecho reflexiones a partir de la cultura y el desarrollo, específicamente analizando las relaciones entre la cultura y la economía, primordialmente enfocadas en el desarrollo de la economía de la cultura y la economía creativa. Hoy, las políticas que fomentan la cultura pasan inevitablemente por un eje económico y otro eje sociocultural del que hablaré más adelante. Como todos ustedes saben, dentro de la gestión cultural existen 3 tipos de agentes que son fundamentales para el financiamiento de la gestión y del desarrollo cultural, que son la administración pública, como es el Estado o las municipalidades, las instituciones sin fines de lucro, que son fundaciones y organizaciones comunitarias, y las instituciones privadas, que son las empresas o la industria. La realidad contemporánea nos obliga a crear nuevos modelos donde estos 3 agentes puedan convivir de manera armónica y generar zonas de colaboración sustentables y con beneficios para todos ellos. Eso sí, con la misión última y permanente de llevar la cultura a un mayor número de personas y de esta forma poder transformar realidades. Desde mi propia experiencia laboral, me gustaría citar el caso del Museo de Antropología de Vancouver, Canadá, donde tuve la gran oportunidad de trabajar del 2011 al 2014 y que ha logrado una interesante combinación de recursos obtenidos por parte de los 3 agentes mencionados. El Museo de Antropología es parte de la Universidad de British Columbia. El museo tiene uno de los programas más amplios de pedagogía e investigación en Canadá y contiene más de 45,000 piezas etnográficas y 535,000 objetos arqueológicos que originan de Asia y de la costa del noreste de Columbia Británica. El museo está financiado en parte por el gobierno de Canadá, por la Universidad de British Columbia y, por otro lado, por agentes de distintas instituciones sin fines de lucro, además del sector privado. Un ejemplo concreto de este modelo mixto de financiamiento fue un proyecto de infraestructura que resguardará la donación de más de 200 objetos, piezas de obras de artes históricas y contemporáneas indígenas. La colección estará ubicada en una nueva galería de obras maestras de la costa noroeste, financiada con una donación de $3 millones por la Fundación Dogon, que es una organización benéfica con sede en Montreal, una donación de $500,000 del gobierno federal como parte del Programa de Infraestructura Comunitaria de Canadá, además de estar respaldada por el propio presupuesto de operaciones de la Universidad de British Columbia. En México nos enfrentamos hasta el día de hoy con modelos que limitan este tipo de asociaciones por reticencias históricas o por la falta de entendimiento entre los agentes. Hay casos de éxito, como algunos de los patronatos de museos nacionales, como es el Museo Tamayo, que es parte del INBA, pero tiene una fundación que potencia muchas de las labores del museo a través de financiamiento obtenido
donatorios. En este caso, el Centro Nacional de las Artes es completamente dependiente de la Secretaría de Cultura, lo cual significa que el presupuesto anual es otorgado por la Secretaría dentro del programa operativo anual y dosificado durante el mismo periodo. En el caso que me corresponde a mí, que es la coordinación de exposiciones, el área tiene un presupuesto, el cual a veces necesita del apoyo externo, dependiendo de las exposiciones que se realicen. En algunas ocasiones, y esto es específico a programas especiales, como nos comenta Juan sobre el FONCA, los programas, hay apoyos para los programas por otras partes, ya sean de universidades, del sector, del mismo sector cultural, compañías, centros de investigación, entre otros agentes. Por ejemplo, en la exposición actual de Infosphere, es una exposición hecha en colaboración con el Centro ZKM, que es un centro de arte y media en Alemania. También tiene el apoyo del Instituto Goethe de México, de Pro Helvetia de Suiza, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura y la Embajada de Alemania, ya que esta exposición se sumó a la celebración del Año Dual de México-Alemania. Las nuevas tendencias dentro del financiamiento del desarrollo cultural tienen que lograr responder a las necesidades del siglo XXI, a través de una vinculación y asociación de varios agentes, en este caso los mismos que menciono anteriormente, con el afán de lograr el crecimiento económico, la creación de empleos, logrando el acceso y la participación al desarrollo y la política cultural. En México estamos en un momento histórico con la creación de la Secretaría de Cultura y la aprobación de la Ley General de Cultura. Estos dos instrumentos, si bien apenas se están construyendo, son los que darán sustento a toda la labor que hagamos los gestores culturales en el futuro. Probablemente, mientras hablamos, se estén creando los manuales de operación de la Secretaría, los organigramas, la descripción de funciones de los que serán las acciones orientadas a difundir y preservar la cultura mexicana en el siglo XXI. Para mí, mexicana expatriada y ahora repatriada, no deja de ser un momento enormemente emocionante, lleno de retos, sí, pero por obvias razones, también de enormes posibilidades. La creación de marcos de colaboración con otros agentes ya se enuncia en la citada ley, lo que permitirá actuar de manera más ágil y coordinada. Por otro lado, se enfatiza enormemente la dimensión social de inclusión y de reconstrucción del tejido social a través de la cultura, aspecto que tanta falta nos hace trabajar aquí en México. No es casual y creo que debemos de aprovechar la oportunidad que venga el Año Dual México-Colombia, porque debemos de aprovechar la enorme experiencia que tienen nuestros amigos colombianos para reconstruir a través de la cultura en momentos de tensión política y social. Tal vez el mayor agente disruptor para la sociedad contemporánea y por ende para la cultura sea la tecnología digital. La revolución digital ha tenido un tremendo impacto en las artes, en cómo se generan, en cómo se consumen, distribuyen y almacenan. La simple irrupción de tecnologías como la paquetería de Adobe tiene un impacto cultural global y radical que apenas empezamos a entender desde una dimensión teórica. Esto nos exige a nosotros los creadores, organizadores artísticos, instituciones culturales y gobiernos encontrar nuevas formas de adaptarnos a esta nueva sociedad digital y encontrar soluciones creativas para poder ser relevantes en el mar de información con el que diario nos enfrentamos. En el 2016, Canadá dio un paso importante en una ambiciosa revisión de políticas culturales. Consultas de largo alcance para explorar cómo fortalecer la creación, descubrimiento y exportación de contenido canadiense en un mundo digital. Se invitó a ciudadanos canadienses a compartir sus ideas, soluciones y visión durante eventos culturales a través de un sitio web y las redes sociales. Las presentaciones, los resúmenes de las reuniones y el informe de consulta titulado Lo que escuchamos a través de Canadá se basan en el aporte de miles de ciudadanos.
Esta contribución desempeñará un papel clave en la información de los próximos pasos para modernizar un manual de herramientas de política cultural que se adapte mejor a la realidad digital actual. El sector de las artes de Canadá está luchando por reivindicar su lugar en la sociedad digital, pero aún carece de los conocimientos, la experiencia y los recursos para transformar sus modelos y organización, además de métodos de trabajo. A través del desarrollo de estrategias digitales para los profesionistas dentro del sector cultural, se incrementó el acceso y se amplió la participación y el compromiso cultural de todos los actores culturales en Canadá. Asimismo, se logró la formación de nuevos actores que con las herramientas necesarias podrán enfrentar los retos que se nos presentan. Vinculado con el punto anterior, en México, por primera vez, tenemos un área dentro de la Secretaría dedicada a articular la agenda digital para nuestro sector. Esto me parece uno de los grandes pasos dentro de la nueva Secretaría que sin lugar a dudas tendrá una enorme repercusión en el futuro. Como dije en un inicio, puede ser que mi experiencia sea corta, pero creo que es valiosa. El horizonte actual en el que me desarrollo profesionalmente, que vivo día a día y que traté de compartir en estos minutos, no deja de llenarme de ilusión. La cultura como agente de desarrollo, los nuevos modelos de financiamiento, la irrupción tecnológica y principalmente la creación de nuevos marcos institucionales en México, me parece que arrojan una luz en el camino para todos los que día a día nos dedicamos a la gestión cultural. Estoy segura que nuestra generación nos tocará cimentar la plataforma que hoy se construye e imaginar los futuros para resolver los retos que el futuro nos presente. Aún sigo en búsqueda de las respuestas, pero de lo que estoy segura y me queda ahora más claro que nunca es de la necesidad que existe para garantizar que la creación, la creatividad y la innovación permanezcan siendo el núcleo de nuestra vida cultural y, si bien, el foco de nuestras vidas como ciudadanos mexicanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paulina de la Paz. Realmente nos ha dado un universo maravilloso de todo lo que es este universo, ahora sí que partiendo de lo que es el CENART y con todo lo que implica sus escuelas, sus centros de investigación, todos los centros de documentación, las exposiciones y además la proyección hacia el extranjero con la experiencia en Canadá, que también es muy, muy rica. Entonces, pues ahora sí que muchísimas gracias, porque ha sido muy, muy aportador todo lo que nos han dicho. Y pasamos ahora a la última participación que tenemos con Víctor Villegas Camarillo, y como les decía, ya al final podremos pasar a unas preguntas. Bueno, Víctor Villegas Camarillo es jefe de la Unidad Departamental de Programas Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Realizó estudios de licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, asimismo cuenta con estudios de posgrado en Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial y en Desarrollo y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Trabaja en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde 2008 y actualmente se desempeña como HUD de programas comunitarios en la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. Entre los proyectos que tiene a su cargo están el Programa de Atención a Grupos Prioritarios, Programa de Investigación, Sistematización y Capacitación, Fondo Regional para la Cultura y las Artes, Zona Centro, así como coordinar el Centro Cultural La Pirámide. Queda con ustedes Víctor Villegas Camarillo. Buenos días, pues quiero agradecer la invitación que se me hizo para participar en este foro al CENIDIAP, a Carlos Guevara, a Irma Olvera, a Ricardo Calderón, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a Juan Melía, a Laura, a Paulina por compartir también aquí esta mesa con ustedes y pues a todos ustedes por estar aquí y pues permitirnos reflexionar conjuntamente.
Justamente quisiera llevar mi intervención en dos ámbitos. Se me ha pedido que dialogue, que platique, que reflexione sobre cuáles son las propuestas que tiene la Secretaría de Cultura para poder ofrecer a los artistas visuales oportunidades de financiamiento o de capacitación, pero también no quisiera dejar pasar la oportunidad para reflexionar sobre la gestión, que también forma parte de el propósito de este foro. Sinceramente creo que estamos en un punto de coyuntura muy fuerte. La situación que estamos viviendo como país nos orilla a preguntarnos qué vamos a hacer y cómo vamos a contribuir de alguna forma con nuestro grano de arena para poder pues enfrentar esta crisis social que tenemos y tratar de encontrar salidas. En lo particular creo, tengo 8 años trabajando en Secretaría de Cultura y hay algo que me ha llamado mucho la atención. Me parece que para todos los que están estudiando algún ámbito de disciplina artística o cultural, mirar lo que sucede alrededor de los modelos de gestión cultural ofrece una oportunidad para distinguir justamente propuestas y alternativas que se están generando en este campo. Creo yo que si bien es muy importante el discurso que se está construyendo sobre economía creativa, sobre la aportación que tiene el Producto Interno Bruto a el sector, hacia a la riqueza, como economista también tengo mis inquietudes. Entonces, esas inquietudes me han llevado en algunas ocasiones a cuestionarlo. Creo yo que efectivamente la cultura puede ser un pilar del desarrollo. Sin embargo, también no debemos de perder de vista los otros valores intrínsecos que ya contiene y que muchas veces en estos discursos que se nos ofrecen están tratando de ser invisibilizados. Nuestro país está entrando en estas reflexiones. En 2012, con cifras, el INEGI sacó algunas, la aportación que tiene la cultura al Producto Interno Bruto, también el estudio que mencionaba también Sergio en la mañana por parte de Víctor, de cuántos contribuía, y me parece también que una de las contribuciones que tiene, por ejemplo, la cuenta satélite, tiene que ver con la valoración que tienen algunas prácticas culturales que normalmente no están en los sectores económicos. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que me gustaría también compartir. En lo particular, creo que el uso de las tecnologías, como lo señalaba también esta Paula, nos ofrece una perspectiva de los debates que están allá afuera. Australia, Inglaterra, bueno, Reino Unido, España sobre todo, tienen un campo ya avanzado en cuanto a este tipo de reflexiones y cómo es que ante situaciones de crisis se han generado propuestas. Y hay un discurso que está naciendo, que está siendo de debate, que tiene que ver con el bien común y con los bienes públicos. El bien común pensado como una construcción colectiva, como una construcción de cooperación, como una estrategia de coordinar esfuerzos y mediante el arte poder apropiarse de este tipo de reflexiones. No en vano están por ahí estas cuestiones del copyleft, no sé si algunos de ustedes ya están familiarizados con ellas, que son las licencias abiertas, en donde a veces se piensa que se le está negando el crédito o la retribución al autor. No, tiene que ver con poderle dar ese reconocimiento al autor, pero también poder abrir los códigos para que otras personas puedan apropiarse de ese conocimiento y a su vez poderlo compartir y poder generar a partir de eso. Es algo que también se llama, por ahí algunos autores, Margarita Mas, Lab Complex, ha estado mencionando como esta cuestión de la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Entonces, no quiero que, más bien los invito a reflexionar sobre eso y que no pierdan de vista este tipo también de discursos que se están generando y que permiten complementar
lo que se nos ofrece como información sobre la economía creativa. Creo yo que es muy importante no perderlo de vista. Pasando a nuestro tema de interés, quisiera yo comentarles cómo es que desde la Secretaría de Cultura, a partir de las reflexiones que nuestro titular, el secretario Eduardo Vázquez, de mi coordinadora, que Juan conoce muy bien, que es Débora Chenillo, entonces se ha ido construyendo una política cultural. Esta política cultural que se está generando en la ciudad tiene que ver con retomar justamente estos discursos que está en Agenda 21, que está en la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, para poder entonces, a partir de esos esquemas y de estos enunciados, poder encontrar mecanismos que pudieran entonces llevarlos a su aplicación. Y a partir de ello es que al interior de la Secretaría se generaron reflexiones, se generaron formas de poder mirar cómo es que de lo que se tenía y de lo que se había construido y lo que se ha hecho, podríamos entonces observar el panorama que se estaba teniendo también esos escenarios en nuestra ciudad y poder a partir de ello enriquecer estas propuestas y evaluarlas y en su caso también poderlas entonces mejorar en un sentido de que puedan representar los escenarios que tenemos como Ciudad de México. Y bueno, concretamente hay un programa, ahorita voy a tocar todos, que es un programa que creo yo que está representando justamente estas reflexiones y que también es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Cultura Federal. Es a partir de esta contribución que también por aquí ya señalaban en cuanto a cómo poderes institucionales federales, locales en nuestro caso, pueden generar sinergias y crear estrategias que permitan entonces apoyar a creadores. Este programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico es un programa que ya se ha aplicado en los estados por varios años. Sin embargo, en la Ciudad de México es un programa que este año estamos nosotros inaugurando. Quiero comentarles que para poder llegar al producto que está ahorita publicado y al cual ustedes pueden acceder y concursar, llevó un conjunto de reflexiones sobre cómo es que este PECDA podría aplicarse en la Ciudad de México. Algo que nosotros nos inquietaba como Ciudad de México tenía que ver con que casi el 80%, según cifras que nos daban también desde la Secretaría de Cultura Federal, casi el 80% de los estímulos a los creadores por parte del FONCA estaban siendo concentrados, se concentran en la Ciudad de México. PECDA justamente nace como una inquietud para poder apoyar a creadores en los estados que justamente tienen, que pueden encontrar un mecanismo para poder potencializar sus procesos creativos. Una de las cosas que nosotros también observamos. Ok. Okay. Entonces me están comentando que debo avanzar rápidamente y bueno, pues lo que se hizo dentro de este programa fue tratar de unir sinergias y concretar una propuesta en donde lo que se vislumbra es el desarrollo artístico, pero también el desarrollo cultural. En el desarrollo cultural lo que estamos retomando son iniciativas que promuevan artistas y creadores que quieran incidir en territorio. Y esta es una de las partes que nosotros consideramos es muy importante porque también refleja unas inquietudes que en el mismo sector de los creadores se están generando. Es decir, están los creadores observando y queriendo potencializar sus proyectos, no solo como un proceso de salida y de generación de sentimientos de lo que ellos sienten, sino también, a su vez, poder entonces lograr tocar personas y transformarlas. En concreto, tenemos este programa de estímulo a la creación, tenemos también una área que es la Comisión de Filmaciones, en la cual es la que se lleva a cabo los trámites y permisos para la realización de una filmación en la Ciudad de México. Actualmente tiene abierto un curso dirigido a scooters y asistentes de locación, que también forma parte de la oferta que tenemos como institución.
Otro de las políticas que tenemos es el Faro Aragón. El año pasado se acaba de inaugurar. Este faro es un recinto dedicado concretamente a la cultura audiovisual y de manera especial a los oficios relacionados con el video y el cine. En concreto, ustedes pueden tener como una alternativa a poder asistir a este faro. Se ofrecen algunos talleres, también se ofrecen los espacios para poder compartir ahí creaciones que como artistas tengan ustedes. Y en desarrollo comunitario, que es el área en la cual yo me dirijo, pues tenemos dos áreas muy concretas, que es la parte de apoyar iniciativas que quieran conformar cooperativas culturales con una filosofía de economía social, pero también está la subdirección de pequeñas empresas culturales que lleva la maestra Marcela Jiménez, y en lo que ella busca es justamente fomentar la creación y consolidación de empresas y emprendimientos culturales mediante procesos de incubación. Sí quiero decir que es una propuesta también diferente. ¿En qué sentido? En que lo que se ofrece es capacitación y poder ofrecer herramientas a los creadores para ir consolidándose y buscar como salida un mercado, de tal manera que con sus proyectos, sus iniciativas puedan encontrar un área de oportunidad que les permita entonces tener una fuente laboral. Bueno, creo que aquí está también Procine, es un área también de la Secretaría de Cultura, en la cual pues justamente tiene como intención poder apoyar iniciativas que les permitan a ustedes como creadores desarrollar algunas obras, tanto para poderlas crear como también para poderlas exhibir. Actualmente estas dos convocatorias están abiertas. Todas estas convocatorias que les estoy comentando, ustedes pueden consultarlas en el portal de la Secretaría de Cultura. En el área hay una que dice convocatorias y ahí ustedes van a poder encontrar la información. Bueno, pues creo para no pasarme del tiempo y poder seguir adelante. Gracias. Muchas gracias a Víctor Villegas Camarillo. Qué pena. Bueno, pues muy rica toda su presentación sobre la cultura en la Ciudad de México y tocando todos los aspectos de la economía, la problemática que se van enfrentando precisamente por todo lo que implica esta gran ciudad. También muy interesante todo lo de los foros, el desarrollo comunitario, y bueno, espero que podamos luego ampliar un poquito más su ponencia. Y bueno, ya para terminar, tenemos a Paula Duarte, subdirectora del Museo Carrillo Gil, es maestra en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles por la Universidad Externado de Colombia y tiene un diplomado en Conservación de Fotografía por la misma Universidad de Colombia, así como un comisariado y manejo de colecciones para la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y desde junio de 2015 se desempeñó simultáneamente como subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil. Ha participado en diferentes plataformas de convocatoria y selección de artistas a nivel nacional e internacional, como son Salón ACME, Ciudad de México, Arte Emergente con Arte Monterrey en el 2017, 56 Salón de Julio, Guayaquil, Ecuador, en 2015, Emergiendo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, IMAP, y ha escrito, dictaminado diversos artículos para revistas y plataformas web a nivel nacional. Queda con ustedes Paula Duarte. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Muy buenas tardes, bueno, ya casi tardes a todos. Una disculpa por llegar tan abruptamente a la mesa. Voy a ser muy breve y voy a contarles un poquito mi experiencia a partir de las plataformas de financiamiento, no solamente en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde ahorita me desempeño, sino también en algunos sitios que son mucho más difíciles y menos visibles que la Ciudad de México, como son las provincias. Estuve en el Museo de los Pintores Oaxaqueños por casi 3 años también en la subdirección, y pues son asuntos muy distintos y cada institución, dependiendo de desde dónde se dirija, o cada artista desde dónde está viendo el asunto, es
es bien diferente. Las dificultades se acrecentan cada vez que estás más lejos de la centralización, desde donde se maneja todo tipo de financiamientos, plataformas, convocatorias, y de pronto pues en las provincias, en los estados es mucho más complicado todo este tipo de asuntos. En el caso del Museo de Arte Carrillo Gil, bueno, como sabrán, es un museo que hace parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, uno de los 18 museos que maneja el instituto y que hacen parte asimismo de la Secretaría de Cultura. Básicamente es como nuestro organigrama. Y pues el Museo de Arte Carrillo Gil se maneja a partir de un programa operativo anual, en el cual se ponen inmersas todas las necesidades económicas, ya sean desde las expositivas hasta las que refieren a la infraestructura e inclusive hasta las que tienen que ver con la nómina de cada uno de nuestros empleados y de quienes colaboramos dentro del instituto. Obviamente estos presupuestos siempre son muy cortos y con cada año nos vamos dando cuenta que cada vez son aún más paupérrimos y por lo mismo tenemos que ver de qué manera nos solventamos. Desde hace varios años, bueno, el Museo de Arte Carrillo Gil lleva ya de existir más de 40 años, nació en 1974 y nació con el apoyo también de una asociación de amigos del museo que ha ido variando con todas estas décadas de acción. ¿Para qué nos sirve la Asociación de Amigos del Museo de Arte Carrillo Gil? Más que nada como un acompañamiento para buscar otro tipo de ejes optativos para el trabajo de la misma institución, buscar patrocinios, apoyos, colaboradores, pero más que nada para un asunto muy importante que cada quien que esté intentando crear un museo, ya sea de sitio, de lugar, o está intentando generar una plataforma, es el recurso de los recibos de donatarios. Los recibos de donatarios son finalmente como lo sabrán, es un documento expedito que damos en contra de o en retribución a cada una de las instancias que nos aportan dinero ¿Por qué les interesan a los empresarios, a los corporativos, a las grandes empresas tener un recibo de donatarios? Pues porque finalmente con ellos pueden fiscalizar, entrar dentro dentro del sistema SAT y a partir de eso comprobar los recursos que ellos nos pueden dar y no darlos solamente a los impuestos. Un poquito ahorita están intentando hacerlo de la manera como mucho más legal en la plataforma que antes funcionaba para Fiducine y que ahora se va a aplicar para Fiduartes, para Fidartes, ¿no? Esta plataforma va a variar muchísimo, no solamente la acción de las instituciones, sino también de los artistas y cómo pueden generar proyectos, crear colaboraciones con cierto tipo de empresas o corporativos y cómo ellos, en lugar de dar todo su dinero al SAT y a Hacienda, pueden estar colaborando para generar nuevos proyectos. Además de esto, pues la asociación nos apoya, pero además de eso tenemos 3 colaboradores que yo creo que son los principales para el Museo de Arte Carrillo Gil. El primero es la Cámara de Diputados. Ahorita se los comentaré porque la otra es Fundación Bancomer, que de por sí quien iba a venir hoy iba a hablar únicamente sobre esta plataforma colaborativa entre Bancomer, MACG y Telefónica Movistar. ¿Cómo lo hacemos? La Cámara de Diputados tiene siempre, en cada año y cada vez que se abre un ejercicio fiscal, dinero y recurso para aportar a infraestructura museística y para creación de proyectos artísticos. Esto lo ve la Cámara de Diputados en la Comisión Cultura. Para esto se abre cada ejercicio fiscal. En septiembre generalmente se hace la apertura de este ejercicio. A partir de esto se genera una sesión de cuentas públicas y presupuesto y ellos van dictaminando la metodología de los proyectos a partir de lo que se vaya presentando, ya sea institucionalmente o sea un proyecto artístico o sean proyectos inclusive de ferias, festivales, todo esto entra dentro de esta misma camada. La Fundación Bancomer es una colaboración que llevamos por más de 5 años,
por más de 8 años. Bueno, ahorita les voy a mostrar, esto es un poco lo que aplicamos con la Cámara de Diputados. Esta era nuestra antigua bodega del Museo de Arte Carrillo Gil. Como les comento, es un museo que lleva más de 40 años en pie y tenía graves problemas dentro de la infraestructura museística. ¿Qué logramos con el apoyo de la Cámara de Diputados? Esto. O sea, una total reestructuración de nuestra bodega, que realmente nosotros como museo a nivel federal no podemos aplicar a otra plataforma muy importante que no sé si nombraron aquí, que es el PAISE, que sí lo pueden hacer los museos de provincia. Es una plataforma del gobierno federal que apoya a programas de infraestructura y de mejoras estructurales en los museos estatales. ¿Qué hacemos con Programa Bancomer? Pues más de 8 años hemos llevado esta colaboración mano a mano. Ya ahorita estamos presentando nuestra 5ª edición, ya están seleccionados los artistas, y es básicamente un sustento en la que se seleccionan de 8 a 9 artistas bianualmente, en los que se les da seguimiento formativo y se les da una beca de 150,000 pesos para hacer producción de obra y que ésta genere, a partir del mismo proyecto, una exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil. Es no solamente una plataforma de financiamiento, de educación y de fomento, sino que de visibilización de cada uno de los trabajos de estos 8 nobles artistas. Voy a irme como bastante rápido porque tenemos poco tiempo. ¿Qué hacemos, digamos, con instancias un poco más privadas como Telefónica, Fundación Telefónica, Movistar? Programas educativos. A ellos les interesa muchísimo todas las plataformas que tengan que ver con generación de comunidad, plataformas educativas, también de fomento y educación. Exposiciones puntuales se realizan directamente con ellos porque ellos generalmente les está interesando que su marca participe dentro de este tipo de acciones en las que se genera comunidad y generación de arte. Otro tipo de instancias en las cuales también se podrán acercar, ya vi el programa, el cual va a estar muy nutrido y van a poder preguntar a Alejandra Barajas, que es una experta en el tema, pero digamos la MEXIT, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y de Desarrollo, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas veces los artistas no saben que cuando van a viajar o tienen una exposición en Vancouver, Canadá, pueden acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tienen una carta expedida en la instancia que los está solicitando en Canadá, acercarse a pedir apoyo para sus boletos de avión, digamos. O pueden enviar obra a partir de valija diplomática. Esas cosas las podrán preguntar puntualmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya vi que van a ser unos de sus ponentes. Otros grandes colaboradores, y aquí no únicamente puse los de este año, estamos trabajando directamente con la Embajada de España en México, con la ECID, que es prácticamente su agencia de cooperación, la Embajada de la República Argentina y el Ministerio de Cultura de Colombia, que por ahí escuché que habían nombrado a mis compatriotas. A ellos les interesan mucho los proyectos de residencias. Todos los artistas que quieran generar una residencia con Colombia, este año se han aperturado como varias plataformas para realizar acercamientos a instituciones muy puntuales como Flora Ars Natura, en Cali, otro tipo de instancias también de nivel muy alternativo, pero al cual también se pueden acercar a las páginas de internet. Muchas veces desconocemos de todo esto y pues básicamente está ahí y solamente pues no estamos aplicando, ¿no? Colaboraciones con otras instancias museísticas a nivel internacional. Este año únicamente hemos llevado colaboraciones con el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina, el Mali en Lima, Perú, y próximamente en Artium en el País Vasco, en España. ¿Qué se puede realizar con esto? No solamente colaboraciones como de compartir experiencias, no, se pueden generar exposiciones desde aquí. Ellos están generando exposiciones que también les interesa estar itinerando y hacer un intercambio recíproco, ver de qué manera a partir de la colaboración de las embajadas se pueden realizar este tipo de convenios y colaborativos y en los que bajan obviamente mucho presupuestalmente los costos y que hacen viables que tengamos exposiciones internacionales y que nuestras exposiciones viajen a otras instancias también a diferentes partes del mundo. Y pues finalmente las colaboraciones con patrocinadores mucho más locales,
si tienen una galería, un museo, trabajan en un museo, acérquense a su vecino, ¿no? Muchas veces la ayuda no está tan lejos. Exactamente, uno nunca sabe cuándo se va a morir. Pero el asunto es que, digamos, tenemos a Pabellón Altavista, que es nuestro vecino de toda la vida. Jamás nos habíamos acercado y ha sido un colaborador totalmente fehaciente, puntual y que no ha quitado el reglón de la línea, ¿no? Bueno, asuntos para colaboración de coctelería, todo tipo de eventos, pues ya sabrán, Tequila 1800 le interesa mucho, ahorita es quien está apoyando, Grupo Bohemia es quien está haciendo como toda la participación en eventos artísticos. Y las dos colaboraciones, me faltaron aquí muchas más, pero digamos Crayola es quien está patrocinando todos nuestros cursos de verano, todas las actividades con niños. Les interesa mucho estar visibles como marca en los museos, instancias culturales e inclusive colaboración con artistas. En el caso de Lumen, también, bueno, hace poco sacaron una plataforma también de selección de artistas, una pequeña convocatoria abierta a nivel Estado de México y Ciudad de México, en la que los apoyaron también con un asunto económico bastante grande, de 150,000 pesos para el primer premio, 100,000 pesos para el segundo y 50,000 pesos para el tercero. Esta convocatoria está saliendo anualmente y muchas veces todo este tipo de herramientas que tenemos son tantas, pero son tan poco visibles que no estamos participando, ya sea como artistas, como agentes culturales o como gestores culturales. Entonces, pues básicamente, y en pocas palabras, creo que ojalá les sirva esto de algo. Si tienen alguna duda, por favor no duden en comunicarse en el Museo de Arte Carrillo Gil. Me daría mucho gusto atender cualquier pregunta que tengan al respecto. Y pues agradezco a todos aquí en la mesa por haber esperado mi presencia y pues muchísimas gracias a ustedes por aguantar hasta esta hora toda esta retahíla sobre los financiamientos. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, muy amable.